Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días, hermanos. Es un gusto todos los domingos y también los miércoles poder vernos por Skype. Realmente cada vez que podemos charlar, aunque sea por un momento, es una bendición. Extrañamos mucho la comunión, el tiempo de estar juntos y hablar y compartir, pero damos gracias a Dios que podemos tener esos momentos. También seguimos dando gracias a Dios que podemos traer la palabra de Dios por medio de este medio. Así que bienvenidos y estamos contentos de poder compartir el pasaje de la palabra de Dios que vamos a ver hoy. Como saben, estamos hablando en estas semanas sobre nuestro Dios sin igual. Estamos viendo que nuestro Dios no es un Dios entre muchos dioses, tampoco es un hombre con superpoderes como algunos imaginan, sino estamos viendo que nuestro Dios es incomparable, es un Dios santo, distinto, diferente, separado, apartado, es totalmente diferente de nosotros, es un Dios sin igual. Ahora, en este tiempo de cuarentena, estamos mirando en esto porque es muy bueno que tengamos fe, es necesario que tengamos fe, pero fe solo no es suficiente, sino es muy importante cuál es el objeto de nuestra fe. En este caso, si nosotros ponemos nuestra fe en nuestro Dios sin igual, entonces nuestra fe va a estar bien ubicado. Entonces estamos enfocando en cómo es este gran Dios que nosotros tenemos, para que cuando pasamos pruebas en este tiempo, y también en nuestro tiempo común, una vez que termina la cuarentena, siempre es bueno adorar a Dios sabiendo mejor quién es Dios y cómo es Dios, qué clase de Dios tenemos. Hemos visto ya en Isaías capítulo 40 que nuestro gran Dios es sin igual en su perdón. Vimos que Él no pasa por alto el pecado, Él juzga el pecado, pero también perdona el pecado. Y solo lo puede perdonar siendo un Dios justo si alguien paga el precio por el pecado. Y hemos visto que gracias a Dios Él nos amó tanto que el juez pagó por nuestros pecados. El Señor Jesucristo murió en la cruz. Eso fue suficiente para Israel en el tiempo de Isaías, mirando hacia adelante al Mesías que venía, como es para nosotros hoy en día que miramos en el Mesías que ya vino y murió en la cruz por nosotros. Así que es sin igual en su perdón. Vimos que es sin igual en su gloria. Y su gloria que no fue manifestado a toda carne cuando vino Jesús la primera vez, cuando vuelve a Jerusalén en su segunda venida en gloria para reinar, toda carne verá su gloria. Y la palabra de Dios dice que nosotros vamos a volver con Él. Así que esperamos ese día y vamos a ver que nuestro Dios es sin igual en su gloria. Vimos también que nuestro Dios es sin igual en su palabra. El hombre es del momento, es como una neblina. Estamos por un momento, la vida es corta, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios estaba antes que nosotros vinimos y estará después de que nosotros nos vayamos. Entonces vimos que vale la pena basar nuestras vidas en la palabra de Dios que permanece para siempre. La semana pasada vimos también que Dios es sin igual en su carácter. En su carácter combina dos cosas. Primero, su poder absoluto y segundo, su amor absoluto. Él viene con un brazo fuerte de poder para juzgar, pero también viene con un brazo de ternura para cuidar de sus ovejas como un pastor. Y damos gracias a Dios que es único en su carácter porque tiene todo poder y tiene todo amor y no hay ningún otro ser como Él. Y vimos también al final, la semana pasada, que nuestro Dios es sin igual en su conocimiento. Dios nunca aprendió nada, nunca faltaba entendimiento de algo, no necesita consejos de nosotros. No hay nadie que se acercó para ayudar a Dios a entender algo. Dios sabe todo, hizo el mundo, creó todo y Él es sin igual en su conocimiento. Hoy vamos a ver dos maneras más en las cuales nuestro Dios es sin igual.
Y vamos a leerlo hoy mirando otra vez en Isaías capítulo 40, comenzando a leer hoy el versículo 15. Isaías capítulo 40, versículo 15. Dice así: He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haré semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. En estos versículos vamos a ver dos maneras más, dos ejemplos más que demuestran que nuestro Dios es sin igual. En primer lugar, comenzando en versículo 15, vemos que nuestro Dios es sin igual en su reino. Es sin igual en su reino. Nosotros sabemos que nuestro Señor es rey. Siempre ha sido rey, siempre será rey. En un momento va a venir para establecer un reino terrenal sobre Israel. Pero eso no cambia el hecho de que Él es rey. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, hablando de Israel en el tiempo de Moisés. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es soberano, es la autoridad. Dios grande, poderoso y temible. Vemos también en Apocalipsis, cuando habla del futuro, que dice en Apocalipsis 19, versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Dios es Rey de Reyes y es Señor de Señores. Y vemos en estos versículos Dios mostrando que Él es sin igual en su reino. Ahora estamos mirando, comenzando en versículo 15, que las naciones, los otros reyes, los otros reinos, las naciones lo va a llamar aquí, son totalmente sin poder delante de Dios. Ahora, dice en versículo 15, aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. La palabra de Dios ahora va a comparar las naciones con el Rey de Reyes, el Rey, que es sin igual. Vamos a ver aquí que Dios ama a los pueblos. Cuando va a decir aquí que los pueblos no son nada delante de Él, está hablando de su poder como reyes en comparación a Él. No hay comparación. No se puede comparar. Son como nada delante de Él. Con eso no está diciendo que no le importa el pueblo o que no importa las personas que constituyen las naciones. La Biblia nos enseña que todo ser humano está hecho a imagen de Dios. Somos criaturas que Dios creó. Él nos ama. Él quiere tener comunión con nosotros. Él nos hizo a su imagen para que podamos razonar y amar y tomar decisiones y podemos tener comunión. Nos creó como seres que necesitamos comunión, por eso es difícil estar en cuarentena. Pero esa comunión en primer instante fue hecho para que podamos tener comunión con nuestro Dios. Así que Él nos ama. Vimos en nuestra iglesia hace unos meses atrás que una ciudad tan corrupto y tan malo como Nínive, en el libro de Jonás, que Dios ama al pueblo y perdonó al pueblo y quería perdonar al pueblo. Y Dios también estaba interesado en los animales. Así que cuando dice que las naciones son como nada delante de Él, no está diciendo que no ama a la gente, simplemente está comparando el poder de los reyes terrenales con nuestro Dios que es rey sin igual. Ahora recuerden que los poderes en aquel entonces fueron Asiria y Babilonia. Y debemos marcar aquí para este pasaje que cuando hablamos del poder de Asiria, Asiria dependía de sus dioses. Creyeron que el poder venía de sus dioses. Babilonia más adelante, vamos a ver que ellos también tenían gran poder en su momento y ellos también tenían sus dioses. Y creyeron que al tener poder, eso indicaba que sus dioses fueron los dioses más poderosos. Déjame compartir en el libro de Isaías lo que él ha dicho sobre Asiria y sobre Babilonia
hablando de su poder y también haciendo referencia a sus dioses. En Isaías 37, versículo 10 en adelante, dice, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías. Esos son los líderes de Asiria hablando a Judá. No te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregado en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, que las destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? A Gozán, Arán, Resef y a los hijos de Edén que moraban en Telazar. Está diciendo a Israel, hemos derrotado a muchas ciudades que tenían sus dioses. Ninguno de sus dioses podía vencer a nosotros y nuestro Dios. Así que no vayan a pensar que Jehová les va a salvar a ustedes. Más adelante, en el mismo Isaías 37, en versículo 18, dice Ezequías en oración, ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de mano de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Así que cuando pensamos en Asiria, también debemos pensar que cuando Asiria ganaba victorias, ellos pensaron y dijeron, nuestros dioses vencieron a sus dioses. Cuando vinieron a Jerusalén, estaban con la actitud de que nuestro Dios es más poderoso que Jehová. Y Ezequías dice, Señor, sálvanos de ellos para que sepan que tú eres el único Dios. Cuando llegamos unos cuantos años después, 100 años y pico, a Babilonia, encontramos la misma cosa. En Isaías 46, versículos 1 a 2, dice, se postró Bel, el dios de Babilonia, se abatió Nebo, otro dios entre los dioses de Babilonia. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Y allí Isaías está profetizando en la derrota de sus dioses, pero mi punto aquí es que las naciones de aquel entonces consideraban que el poder más fuerte era más fuerte porque tenía el Dios más fuerte. Entonces, cuando Dios habla de las naciones en nuestro texto, estamos hablando de los poderes de la tierra y también de su dependencia en sus dioses. Ahora, vemos aquí entonces en versículo 15 que va a comenzar diciendo que no me podés comparar a mí, dice Dios, con las naciones y con sus dioses. Él va a utilizar varias ilustraciones. Miramos el versículo 15. Dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. ¿Qué quiere decir eso? El cubo fue el balde. Y está hablando de la gente que fue al pozo para sacar agua del pozo. Bajaron el balde, llenaron el balde de agua y subieron el balde. Ahora nosotros sabemos, porque también hemos sacado agua de pozos y hemos usado baldes. Cuando va subiendo el balde, se mueve el agua y algunas gotas caen. Ahora, probablemente, si lo has hecho, yo lo he hecho, más bien cuando era un chico, estaba muchas veces donde había pozos así, con un balde, que ni pensábamos en el agua que cayó, porque el balde vino lleno y algunas gotitas habían caído. Entonces no nos importaba eso, y es lo que está diciendo aquí. Para mí las naciones son como el agua que cayó, como el agua que cae del balde. Realmente ni lo tomo en cuenta, no lo pienso, no es nada. Y él comienza diciendo eso. Quiero que observen también, como vimos la semana pasada, que comienza estas ilustraciones con la palabra he aquí. Quiero llamarles la atención, quiero comunicarles que quiero decir algo importante, quiero llamar la atención, y la primera ilustración es eso, que las naciones con sus dioses son como la gota que cae del balde, sin consecuencia, sin tomarlos en cuenta. Delante de mí tienen cero poder, no tienen ningún poder, no me preocupa, no tengo miedo, no me pueden vencer. Ahora él sigue después y dice, y como menudo polvo en las balanzas. Aquí está hablando de lo que podemos pensar que entramos a un lugar para comprar, está la balanza, y creo que está relativamente limpio,
Pero ninguno de nosotros creo que miramos y decimos, mira, puede pasar un trapo allí porque por allí hay alguna mota de polvo encima. Y lo que él está diciendo aquí es que las naciones son como una mota de polvo, un polvo que ni se ve, menos si se mueve la luz en cierta manera. Dice, se pone algo en la balanza y alguien está preocupado por un grano de polvo que se quedó allí. Y dice, no, las naciones son como ese polvo, que realmente ni lo tomamos en cuenta, no importa, está sin consecuencia. Y dice acá que son estimadas como el polvo en las balanzas. Se calcula en el cálculo de lo que está en la balanza como nada. Están considerados como sin consecuencia. No afecta absolutamente nada. Estas son ilustraciones para comparar el poder infinito de Dios con el poder de Asiria, el poder de Babilonia, el poder de cualquier poder en la historia de las naciones. Después dice otra vez, usa la palabra he aquí, llama la atención, quiero que presten atención, dice que hace desaparecer, Dios hace desaparecer las islas como polvo. Ahora, esta palabra islas es una palabra que Isaías utiliza un montón de veces y mejor traducción en algunas traducciones es la palabra costas. No está hablando de una isla, está hablando realmente de las costas de los continentes. Y él dice aquí, mirad en esto, que él hace desaparecer las costas de los continentes como polvo. Dios puede levantar un continente como si fuera menos de arena, como fuera polvo, como nosotros soplamos y el polvo se va, Dios puede soplar y se levantan los continentes. Se levanta como polvo. Entonces da aquí tres ilustraciones para comparar su poder con el poder de las naciones y en los tres casos está diciendo, es sin consecuencia. Está bien, ustedes están preocupados por Asiria que recién vino a atacar a Jerusalén. Más adelante les he profetizado que va a venir Babilonia y va a llevar los cautivos, pero quiero que sepan que delante de mí no tienen poder. Su poder es nulo, es sin valor, sin importancia. Si nuestro Dios puede levantar las costas de los continentes como polvo, entonces, ¿cómo es el poder de nuestro Dios? Ahora, en versículo 17, él sigue hablando de los reinos, pero desde otro punto de vista. Dice así, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Allí está hablando del Líbano. Ahora, Líbano fue famoso en la palabra de Dios siempre por una cosa, ¿se acuerdan? Se ve vez tras vez que el Líbano fue famoso por sus cedros, por sus árboles. Trajeron del Líbano para el templo de Salomón, trajeron del Líbano para el palacio de Salomón. David también trajo del Líbano madera, fue conocido por sus bosques, por sus cedros. La Biblia dice, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 31, está hablando de Asiria, tratando de ilustrar su poder, y entonces lo compara con los cedros del Líbano, y dice, aquí era el asirio, cedro del Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje, de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. En Salmo 92:12 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Entonces, como la marca de abundancia, la marca de éxito, es el cedro del Líbano. En Salmo 104, versículo 16, dice, se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Así está diciendo, los cedros del Líbano son los árboles de Jehová, él los plantó. Entonces, cuando encontramos el versículo 16, ni el Líbano bastará para el fuego, está haciendo referencia al Líbano y sus grandes bosques y la gran cantidad de árboles y la madera magnífica que había en el Líbano. Pero ¿qué dice acá? Ni el Líbano bastará para el fuego. ¿El fuego de qué? Dice acá en versículo 16, para los sacrificios. Y dice, ni todos sus animales para el sacrificio. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Está diciendo que las naciones, cuando pensamos en lo grande que es Dios, tomamos la mejor nación
con los mejores bosques, con la mejor madera, con la gran abundancia de madera, y traemos toda su madera, y traemos todos los animales de sus bosques, y los llevamos para hacer fuego y para sacrificar los animales para adorar a este gran Dios. Y dice que no bastará para el fuego ni sus animales para el sacrificio. Está diciendo que lo mejor de las naciones no es suficiente para adorar a un Dios tan grande como nuestro Dios. Nuestro Dios es digno de adoración, que supera toda la madera del Líbano y que supera todos los animales del Líbano. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿es posible para nosotros dar a Dios toda la adoración que le corresponde? A veces pensamos que adoramos a Dios y que Él debe estar contento que le estamos adorando. Es como que adoramos pensando que es gran cosa que venimos a Dios a reconocerlo por quién es Él. Pero este versículo nos está indicando que es imposible para nosotros traer a Dios la adoración que le corresponde. Él es demasiado grande, es demasiado santo, es demasiado justo, es demasiado magnífico. Él es demasiado para que nuestra adoración sea suficiente. El punto principal aquí del pasaje es, si crees que estas naciones son tan grandes, acordate que la nación al norte que tiene los mejores bosques, la mejor madera y todos los animales que así, si dedican toda su riqueza y toda su abundancia, no es suficiente para adorarme a mí. Soy demasiado grande como Dios y digno de adoración. Nosotros debemos aplicar esto a nuestras vidas por pensar en cómo es nuestra adoración. Nosotros ni quemamos todos los árboles del Líbano, ni sacrificamos todos los animales. Obviamente nosotros no presentamos esa clase de sacrificio hoy. Pero la pregunta sería si nosotros damos todo lo que tenemos en nuestra adoración al Señor. Y la idea nos impacta y nos anima a adorarle más, a alabarle más, a considerar que es un privilegio venir delante del Señor en adoración y alabándole y reconociendo que nosotros somos criaturas y Él es el Creador, que nosotros somos sus redimidos y Él es nuestro Salvador. Él es digno de nuestra adoración. Pero Dios aquí está diciendo a Israel, ¿creen que las naciones son grandes? Son como el agua que cae del balde para mí. ¿Creen que las naciones son grandes? La nación con más madera y sus animales no es suficiente para adorar a un Dios como soy yo, por lo glorioso que soy. En versículo 17, él sigue hablando de que su reino es sin igual y dice esto, como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Ahora, llama la atención aquí porque en este versículo en hebreo hay 3 palabras que significa nada. Dice, como nada son todas las naciones. La palabra nada allí significa lo que no existe. Las naciones son como que no existen. Después dice, y en su comparación serán estimados en menos que nada. Es otra palabra para nada allí, que significa, primero dice estimados, calculado, contado, considerado. Uno lo examina y dice que es como nada, es como lo que no existe. Y después, al final del versículo 17, dice que serán estimados en menos que nada y que lo que no es. Eso significa que será considerado como algo que no es. Es el estado de no existir. La palabra significa el vacío, lo que es vana, caos, desierto, yermo, inútil. Es como algo que no tiene ninguna utilidad, no es nada. Ahora, otra vez, quiero marcar que esto no significa que los pueblos no tienen importancia delante de Dios. Ya mencionamos eso, así que no lo voy a repetir, pero Él ama a nosotros, Él ama a su creación. Pero está diciendo que el poder de las naciones delante de mí no es nada, es estimado como nada, es menos que nada. Ahora, entonces no está diciendo no tiene importancia así en sí la gente, pero es importante ver que está diciendo que es como nada, están estimados en menos de nada, es lo que no es, pero hay una palabra clave allí, dice en su comparación. ¿En qué no son nada? ¿En qué son menos que nada? ¿En qué son como que no existen?
en su comparación con Dios. ¿Querés comparar algo conmigo? ¿Están comparando las naciones conmigo? ¿Están comparando el poder político conmigo? ¿Están pensando en esas cosas? Bueno, vamos a comparar. Cuando comparamos el poder de las naciones, no son nada. No es nada. Las naciones no son nada. Cuando lo comparas conmigo, en mi presencia, están estimados como nada. Así que vemos en primer lugar hoy que nuestro Dios es sin igual en su reino. Nunca ha sido un reino como lo del Señor. Nunca ha sido un rey como el Señor. Él es único. Y los poderes de aquel entonces eran grandes. Asiria dominó su mundo, pero no era nada delante de Dios. Babilonia dominó su mundo, pero no era nada delante de Dios. Roma vino más adelante, dominó el mundo, pero no era nada delante de Dios. ¿Dónde está Asiria hoy? No existe. ¿Dónde está Babilonia hoy? No existe. ¿Dónde está el Imperio Romano hoy? No existe. Hoy en día está considerado Estados Unidos un superpoder. No tiene ningún poder delante de Dios. Y en pocos años no va a existir. Y el poder va a haber ido. Es provisorio, es del momento. Argentina tiene poder político también y hay personas que pelean para tener ese poder político. No debemos tener temor de las naciones y el poder que ellos creen tener. Debemos someternos a las autoridades, como nos dicen Romanos, pero no debemos temer nunca a las naciones y su poder. No debemos temer persecución si viene. No debemos temer desobedecer a las autoridades si nos obligan a negar a nuestro Señor. No debemos tener temor de esas cosas. Déjame decirles también que como las naciones no son nada comparados a Dios, tampoco nosotros debemos buscar el poder político. Ahora, déjame aclarar, no hay nada malo en que vos como creyente seas candidato para un puesto político. Eso como ciudadano. Sería bueno tener diputados, senadores, gobernadores, presidentes creyentes. Eso sería bueno. No hay problema con eso, pero lo que estoy diciendo es que como iglesia, como cristianos en sí, no buscamos el poder político. En todo el mundo tenemos iglesias del Estado. La iglesia del Estado, en cierta manera, vendió su alma para tener poder político. El poder político corrompió a la iglesia del Estado. Nosotros como iglesia no queremos mezclar en la iglesia el poder del Estado. Nosotros tenemos el poder de Dios y tenemos un ministerio muy separado, muy diferente de lo que hacen los políticos. Entonces nunca pensamos, ojalá que la iglesia tuviera algo de lo que tiene el Estado, que tuviéramos el dinero de los impuestos, que tuviéramos el poder civil, temporal que tienen los poderes políticos. Conozco un pastor bautista que una vez me preguntó, mejor dicho, voy a decir así, me animaba a meterme en la política como pastor. Y me preguntó, ¿sabes lo que podemos lograr nosotros siendo pastores si también tenemos el poder político? Sí, entiendo lo que puede pasar. Podemos sustituir el poder de Dios con el poder del gobierno. Podemos, en vez de defender la provisión de Dios, defender en la provisión de los impuestos. En vez de que los hermanos aprendan a administrar los unos a los otros, podemos esperar que el gobierno provee fondos y bienes para compartir con la gente. El gobierno tiene su rol, es importante su rol. La iglesia tiene otro rol, entonces nosotros no debemos querer como iglesia tener el poder político de las naciones. A veces alguien se acerca y dice, ¿sabe qué? Vino a la reunión el intendente. Vino el intendente a la reunión. Y yo digo, amén, gracias a Dios, porque el intendente necesita de Cristo. Necesito escuchar el evangelio, es un pecador que necesita de Cristo. Necesita convertirse, necesita humillarse delante de Dios, confiar en Cristo como su Salvador. Pero no debemos decir, mire que vino el intendente o algún otro oficial del gobierno para que decimos, mira, qué importante debe ser nuestra iglesia. Vino una persona con poder político. No. ¿Qué nos dice en este pasaje? Dios nos dice, las naciones no son nada delante de mí. ¿Por qué queremos poder político cuando tenemos el Dios Todopoderoso?
Así que no vendes tu alma por poder político. Nuestro Dios reina. Las naciones van y vienen. Pero acá nos dice que las naciones son menos de nada delante de él. En Daniel 2:21, la palabra de Dios nos dice así: Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es Dios que pone los poderes. Nosotros confiamos en Dios. Nuestro Dios es sin igual en su reino. Y déjame decir, antes que seguir al número 2 hoy en nuestro mensaje, hoy vivimos en tiempo de cuarentena y dependemos mucho de decisiones del gobierno y debemos someternos a las autoridades. Y debemos orar por las autoridades, pero no debemos temer las autoridades. Y no nos olvidamos nunca que aunque el gobierno tome decisiones y necesitamos someternos, y el gobierno provee económicamente para algunos, en algunos casos, y el gobierno hace muchas cosas. No vamos a hablar de política, pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas no tan buenas, pero eso no es el punto. El punto es que vos y yo nos sometemos al gobierno, pero dependemos de Dios. Confiamos en Dios. Así que en este tiempo de cuarentena, hago cuarentena bajo el mandato del gobierno, pero realmente cumplo la cuarentena para la gloria de Dios. Me someto a Dios. Y el día que Dios quiere que la cuarentena termina, va a terminar. Y para mi provisión diaria, mientras que estamos en cuarentena, dependo de Dios. Dios es el que provee. Entonces, gracias a Dios en este tiempo, que nuestro Dios es sin igual en su reino. Pero en segundo lugar hoy, y comenzando en versículo 18, vamos a ver también hoy que nuestro gran Dios es sin igual en su deidad. Nuestro gran Dios es sin igual en su deidad. Nos dice así, versículo 18, ¿a qué pues haré semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talle, el platero le extiende el oro y le funde cadena de plata. El pobre escoge para ofrecerlo madera que no sea policia. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueve. Ahora quiero que observen, en primer lugar, cuando hablamos de nuestro Dios que es sin igual en su deidad, que el versículo 18 comienza con las palabras, ¿a qué pues? Ahora la palabra pues es importante porque está haciendo una transición. ¿A qué pues haré semejante a Dios? El pues habla de lo que ya venía. ¿Y qué venía antes? Las naciones no tienen poder. Asiria con sus dioses al final no pudo hacer lo que quería hacer. Sus dioses no tenían poder para mantener a Asiria porque sus dioses no eran dioses. Isaías 37, 11-13 dice, he aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? A Gozán, Arán, Resef y a los hijos de Edén que moraban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena o de Iba? Allí otra vez, Asiria está diciendo, ¿dónde están los dioses de los que vencimos? Pero hoy en día nosotros podemos decir, ¿dónde están los dioses de Asiria? Tenemos que estudiar la arqueología para saber quiénes fueron, cómo se llamaron, cómo fueron, porque dejaron de tener importancia porque nunca existieron. Entonces dice que pues las naciones no pueden, Asiria con sus dioses no pudo mantener su poder y Babilonia con sus dioses no pudo mantener su poder. Isaías 46, 1 y 2 otra vez. Se postró Bel, se abatió Nebo. ¿Qué quiere decir? Que sus dioses se postraron. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Los dioses de Babilonia no podían salvarse, tenían que ser llevados, tenían que ser humillados, no tenían ni poder para moverse. ¿Por qué? Porque no son dioses. Isaías también dijo en Isaías 47:1, desciende, siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia.
Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Así que en transición Isaías está diciendo, si las naciones más grandes, sus dioses no eran nada, y las naciones no fueron nada, tomando en cuenta eso, versículo 18, ¿a qué pues, tomando en cuenta eso, haré semejante a Dios? Esos dioses no existen. Esas naciones basadas en sus dioses no existen. No son nada. Entonces, ¿a qué pues haré semejante a Dios? Así que vemos la transición y ahora vemos algunas preguntas en versículo 18. La primera pregunta, ¿a qué pues haré semejante a Dios? Quiero que observen la frase haré semejante. Es un verbo y realmente es una pregunta que Isaías hizo a Judá y que por aplicación lo hacemos a vos y a mí. Porque no es que nosotros podemos encontrar algo semejante a Dios. No hay nada semejante a Dios. Eso es la verdad, es la realidad, es la conclusión. Pero la pregunta es, ¿a qué pues haréis semejante? El problema no es que hay algo semejante a Dios. El problema es que vos y yo ponemos cosas como si fueran semejantes a Dios. Y eso nos produce un montón de complicaciones en la vida. Es desobediencia a Dios. Ponemos otro Dios en el lugar del verdadero Dios y comenzamos a vivir una mentira. Vivimos algo que está fuera de la realidad, porque la realidad es que Jehová Dios es el único Dios todopoderoso y es sin igual. Así que la pregunta es a vos y a mí, ¿qué haces semejante a Dios? Ahora, la frase semejante a Dios, la palabra para Dios aquí es la palabra Él. Lo vemos en la palabra Elohim, pero aquí es solamente Él, que también es un nombre para Dios. Es un término general para Dios. Realmente es la palabra más común que existía en aquel entonces para la palabra Dios. Es como decir que es semejante al Dios superior, a Dios el creador, al Dios incomparable. Ahora, entonces casi es un juego de palabras porque lo que está preguntando es esto. ¿A qué compararás el Dios incomparable? ¿Cómo vas a comparar a alguien que es incomparable? Semejante significa comparable. ¿A qué pues consideras igual a Dios? Entonces, otra vez, es hacer comparable al incomparable. Algunos ponen a sí mismos como Dios. Eso se llama humanismo, donde el hombre pone el hombre en el centro del universo y quiere que todo el mundo gire alrededor a él mismo y al final su Dios es él mismo. Muchos de nosotros hacemos eso. Hay algunos que ponen el placer como su Dios. Viven toda la semana esperando el fin de semana cuando pueden meterse en todo el placer posible. Eso se llama hedonismo. El placer es su Dios. Viven por el placer. Aguanten varios días en la semana. Pasen ese tiempo, pero están buscando el placer. Y si no hay placer para ellos, no hay vida. Hay algunos que ponen los bienes como su Dios. El dinero, las cosas que el dinero compra. Eso se llama materialismo. Y estas personas dedican toda su vida y ponen el dinero arriba de Dios, en el lugar de Dios. Lo ponen como igual a Dios o superior a Dios. Algunas personas toman cosas buenas como su familia y lo ponen arriba de Dios, toman el lugar de Dios. Hay algunos que ponen su novio, su novia delante de Dios. Tiene más importancia que Dios y dedican su corazón y su alma a su novio, a su novia y dejan a Dios afuera. Hay algunos que tienen por Dios a los deportes y algunos quieren alguna estrella de deportes, una estrella de películas, una estrella de la música. Y ponen esa estrella como si fuera Dios, en el lugar de Dios. Pero cuando hacemos eso, en cualquier de esas ilustraciones, lo que estamos haciendo es tomar el incomparable Dios y comparar algo. Hacer algo comparable con Dios y no hay nada comparable con Dios. Si pones bienes en el lugar de Dios, tu vida va a terminar en fracaso. Si pones placer en el lugar de Dios,
Tu vida va a ser un fracaso porque el placer no puede satisfacer y el fin de la vida de placer es el juicio de Dios. Entonces el autor está diciendo, ¿con qué comparamos el incomparable? Y para nosotros debemos aplicarlo dándonos cuenta de que engañamos a nosotros mismos cuando hacemos semejante a Dios cualquier cosa que no puede compararse con Dios. Ahora, después hay una segunda pregunta en versículo 18, dice, ¿o qué imagen le compondréis? Ahora va a hablar de imágenes. La imagen acá, la palabra significa figura o estatua, modelo. Y está preguntando, ¿qué estatua podés poner en el lugar de Dios? ¿Hay algo así que podés poner en el lugar de Dios? Isaías 46, versículo 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dios dice que no hay nada semejante a Él, es imposible poner algo que sea semejante a Él. Pero ahora pregunta por una figura, una imagen. Y el resto del texto va hablando de eso, así que vamos a seguir hablando de ese punto. Realmente es casi cómico si no fuera tan importante lo que dice en versículo 19 y versículo 20. Y vamos a hablar acá de lo absurdo de adorar un ídolo. Un ídolo que sea una estatua o cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Porque vamos a ver que no es la estatua que es el problema en sí, sino es la producción de la estatua. ¿De dónde vino? ¿Qué representa? Ahora, en estos versículos 19 y 20, es como el Señor nos lleva a una fábrica de ídolos y nos muestra cómo se hace un ídolo. Y quiero que observamos con mucho cuidado. Voy a leerlo de vuelta. Dice, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no sea polilla. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Ahora, aquí estamos hablando de hombres que están fabricando dioses. Ahora, es muy importante ver esto. ¿Quiénes son estos hombres que están fabricando dioses? Vemos que son hombres creados por Dios. Es la creación. La creación está haciendo ídolos. Los hombres son creados por Dios. Habla de un artífice, la persona que sabe hacer la escultura, la persona que sabe tallar. Hay un artífice, hay un platero que trabaja con el oro. Y después más adelante hay en versículo 20, hay un hombre sabio, un maestro sabio, que realmente en hebreo es la misma palabra como artífice. Entonces hay un hombre que trabaja la madera o el metal, hay un platero que pone revestimiento sobre el Dios. Pero ¿qué tienen en común estos hombres? Son toda la creación de Dios. Así que ya tenemos un problema obvio. ¿Cómo puede la creación de Dios crear un Dios? Es totalmente absurdo. No tiene ningún sentido. El creador hizo al hombre. El hombre no puede hacer el creador. Entonces vemos que todo era creado por Dios y también estos hombres, sus talentos y habilidades para trabajar también vinieron de Dios. Pero también vemos que utilizan ciertos materiales para estos dioses. En versículo 19 estamos hablando de una imagen de metal. Y el artífice hace la escultura, hace trabajando con eso. Después vemos que con ese metal trabaja y después el platero le extiende el oro, que quiere decir que hace el revestimiento de oro, pone oro encima de esta imagen. Entonces usa oro. Después dice en 19, y le funde cadenas de plata. Entonces, en este caso, este Dios tiene cadenas de plata, quizás son de decoración o quizás son para fijar el Dios para que se quede colocado en su lugar. Pero es de plata. Así que tenemos metal, tenemos oro, tenemos plata. Y en versículo 20 dice que el hombre pobre, que no tiene para oro y plata, y quizás el otro metal, que podría ser bronce o otra cosa, no sabemos, dice que él busca una madera que no sea polilla. Él usa madera, también algo creado por Dios. Entonces,
hombres creados por Dios, toman materiales creados por Dios con la intención de hacer un Dios. Entonces, el creado trata de crear a un creador y materiales creados son utilizados para crear un creador. Y el argumento demuestra que es totalmente absurdo. Ahora, ¿cómo se hace en estos versículos este Dios? Primero toman una madera o toman algo de metal y es tallado, esculpido. Después está revestido de oro. Después cadena de plata para que sea más lindo o para que sea fijado para que el pobre Dios no caiga. Después en versículo 20 dice que el maestro sabio hace una imagen, le haga una imagen. Y la palabra hacer significa, él establece, fija, pone, afirma, crea. Este hombre está fijando o estableciendo un Dios. El creado establece un Dios. Después dice también al final del versículo 20 que le haga una imagen de talle que no se mueva. Quizás usaron la cadena. Normalmente hicieron el Dios más pesado abajo que arriba porque dice acá que necesitaban poner el Dios en un lugar donde no podía caer. Es muy feo cuando un Dios cae. Pero ellos tienen que hacer eso para que no caiga. También vemos que intentó encontrar madera que no se apolille, porque también es feo cuando Dios se apolille, cuando queda podrido. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Está mal tener una figura así, una imagen así? Sí, Dios dice que no debemos tener figuras así. Pero ¿qué es el problema mayor? ¿Qué es lo que es realmente absurdo? Lo absurdo es que el creado por nuestro gran creador Dios cree que él puede crear a un Dios, que el creado puede crear a un creador. Es totalmente absurdo. Tu Dios es tu creador, no algo que vos podés crear. Nosotros no podemos crear un Dios. Somos nosotros la creación. Ahora, Dios habla vez tras vez de esto. Déjame leer algunos pasajes que hablan de estas imágenes y cómo lo ve Dios. Isaías 44, versículo 9 en adelante, dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entiendan. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a uno. Así que Dios marca que estos hombres que hacen estos dioses son creados, son hombres. En Isaías capítulo 44, versículos 16 y 17 dice: parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Se toma una madera, hace un fuego, se calienta, hace un asado y después del pedazo que queda hace un dios y adora al Dios. Dios está diciendo que es absurdo. Isaías 46, versículo 5 en adelante: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombres, los llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Y por último, aquí en Habacuc 2, 19 y 20, dice así: ay del que dice al palo, despiértate, y la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Él dice: podés gritar a estos dioses, no pueden responder, porque no son realmente dioses. ¿Qué es el problema con ídolos? Vemos aquí
Hay muchos problemas con ídolos. En primer lugar, están revestidos de oro y después de muchos años sabemos que ese revestimiento va a ir desapareciendo y al final va a perder su hermosura. Vemos en el texto que es posible que la madera se pudre. Se puede pudrirse esa madera. Entonces, cuando se pudre un dios, entonces ya, ¿qué tenés? Es feo cuando el ídolo fijado cae, ya mencionamos eso, pero los ídolos han caído. Si vas al norte de Israel, a Dan, encontrás el lugar donde estaba el becerro de oro. Y están las piedras, está el lugar, están las ruinas de los vestuarios, está todo menos una cosa. El becerro desapareció, no está más. Si vas a Atenas, a la Acrópolis, hay templos y ruinas de templos allí, pero antes había una estatua gigantesca que estaba allí en ese lugar. Y ya hoy en día no está. Si vas a Éfeso, uno de los templos más grandes del mundo antiguo, el Éfeso de Diana, y hoy en día no está Diana, el templo tampoco está, hay una columna que está allí para marcar el lugar. ¿Qué pasó con esos dioses? Desaparecieron, porque fueron creaciones, no fueron dioses. La palabra de Dios nos dice que los ídolos no responden. Salmo 115, versículo 4 a 7 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelan. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Esos dioses no pueden oír, no pueden ver, no pueden hablar, no pueden responder en absolutamente nada. Y otro problema con los ídolos es que los ídolos limitan a Dios. Si uno hace una imagen de Dios, es prohibido por Dios. La palabra de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La palabra de Dios dice también en Deuteronomio 4, dice Dios, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. La palabra de Dios dice que nuestro Dios no se ve, sino se escucha. Nuestro Dios habló, pero cuando nosotros hacemos un ídolo de Dios, ¿qué hacemos? Tomamos el infinito y lo hacemos finito. Dios no puede ser capturado en un ídolo. Cuando hacemos una figura de Dios, nosotros le limitamos a un lugar. Nuestro Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, está siempre en todo lugar del mundo a la vez, del universo. Pero cuando lo hacemos en una figura, lo limitamos a un lugar. Cuando nosotros hacemos una figura de Dios, le limitamos en su tamaño. Nuestro Dios es omnipresente y omnipotente. Su grandeza es sin límite, pero cuando hacemos una figura lo limitamos en su tamaño. Cuando hacemos una figura lo limitamos a nuestra imaginación. Cuando lo limitamos y le ponemos un lugar, lo hacemos dependiente de nosotros, de llevarle de un lugar a otro, de ponerle en su lugar, de cuidarlo, de pulirlo, de dejarlo allí. Todas esas cosas disminuyen quién es Dios. Así que la palabra de Dios dice que no tendremos ninguna imagen, ninguna semejanza de ninguna cosa, y mucho menos de Dios. Así que Dios nos dice, este pasaje nos dice que nuestro Dios es sin igual en su deidad. Él no es una imagen que la gente puede llevar. Él no es una semejanza de algo que uno puede usar para la religión, sino nuestro Dios es el Dios del universo. Él nos ha hablado. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente y el único Dios. Ahora nosotros debemos pensar, y te digo a vos, si tienes un ídolo en tu vida, ese ídolo va a caer. Y cuando ese ídolo cae, vos vas a quedarte sin nada. Quizás no es una figura que vos tenés puesta en un lugar. Quizás es un deporte, quizás es tu trabajo, quizás es tu familia, quizás es una estrella de algo que vos querés seguir y hacer tu vida a la imagen de Él. Acordate que si tenés cualquier Dios que no sea el Dios verdadero, ese Dios va a caer. Y cuando cae,
te vas a quedar sin nada. Dios nos está diciendo aquí que no hay nada semejante a Dios y no debemos poner absolutamente nada ni nadie en el lugar de Dios. Entonces hoy hemos visto que nuestro Dios es sin igual. Es sin igual en su reino. Es soberano. Así que no temes a los poderes de hoy. No buscamos el poder político de hoy como iglesia cristiana. No dependemos del gobierno de hoy, sino dependemos de Dios. Porque las naciones no son nada delante de Dios. Dios ama a las naciones y ama a nuestros políticos, pero su poder es cero delante de nuestro gran Dios. Entonces, descansamos en nuestro Rey, que es sin igual. En segundo lugar, hoy hemos visto que nuestro Dios es sin igual en su deidad. No hay otro Dios. Otra vez Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí. No hay otro Dios. Así que no lo compares con nada. No hagas un Dios de un ídolo que tú has creado. Si vos lo has creado, no puede ser Dios. El único Dios es tu creador. Así que si tenés un ídolo en el lugar de Dios, tu creador, quitad todo ídolo de tu vida. La semana que viene, el versículo 21 va a comenzar con estas palabras. ¿No sabes? Y la respuesta para terminar hoy es, sí sabes, sí sabemos. Hoy confiamos en nuestra deidad sin igual, nuestro Dios, y quitamos todo ídolo. Quiero terminar con un versículo del libro de los Hechos que dice así, está hablando de Jesús. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muchas personas hoy tratan de reemplazar al Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. Buscan la salvación por medio de la religión o buscan la salvación por medio de sus buenas obras. Buscan la salvación por medio de ritos religiosos. Pero el texto que recién leí dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay salvación en el Señor Jesucristo. Jesucristo vino y murió en la cruz por tus pecados. Él te dio en tu pecado, perdido en tus pecados, en rumbo a la condenación eterna. Y Dios te amó tanto, quien dio a Jesús, y Jesús fue, y Él murió en tu lugar, y Él pagó la cuenta por todos tus pecados, y te ofrece la vida eterna. La salvación hay en Cristo, pero también es importante ver en este versículo que leí que hay salvación solamente en Cristo. Si confíes en cualquier otra cosa, estarás perdido. Entonces, en este día, al terminar este mensaje, te animo, si no conoces a Cristo como Salvador, si no sabes si vas a pasar la eternidad en el cielo, ponga tu fe en el Señor Jesucristo. Él te salvará. Él te ofrece. Andá delante de Él y confesá delante del Señor que eres pecador, sin esperanza, en ti mismo. Y ponga tu fe en la obra de Cristo en la cruz. Él murió en tu lugar. Él pagó la cuenta por tus pecados. Y Él resucitó para darte vida. Y te ofrece la vida eterna. Simplemente tienes que creer. Confiar en Cristo como tu Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias en este día, que tú eres un Dios sin igual. No eres uno entre muchos dioses. No eres un hombre con superpoderes, sino eres un Dios incomparable, sin igual en este mundo. Te damos gracias, Señor, que eres sin igual en tu reino. Que hoy en día no tenemos que temer los gobiernos, no tenemos que ser dependientes de los gobiernos, no tenemos que preocuparnos por los gobiernos, sino podemos confiar en que tú eres el Rey de Reyes y que el poder de las naciones no es nada delante de ti. Te damos gracias por eso en este tiempo, Señor, de cuarentena. Ayúdanos, Señor, a orar por nuestro gobierno. Y ayúdanos, Señor, a someternos como buenos ciudadanos a nuestro gobierno. Pero ayúdanos también, Señor, a no temer y tampoco a depender de nadie menos a ti, porque tú eres nuestro Rey sin igual. Señor, te damos gracias que tú eres sin igual en tu deidad.
que tú eres Dios, el único Dios. Reconocemos, Señor, que nosotros somos tu creación. Tú nos hiciste. Y que como tu creación no podemos crear un Dios. Nos diste la habilidad de crear cosas. Eso vino de tu imagen. Pero no de crear un Dios. Tomando materiales creados por ti, comenzando como hombres creados por ti, no podemos crear un Dios. Y Señor, hoy quizás no estamos muy interesados en hacer una figura, pero quizás hay algunos escuchando, Señor, que tienen dioses falsos en su vida, personas o cosas que ponen en primer lugar, que tienen preeminencia en su vida, que su corazón realmente está juntado a esas cosas y tú tienes segundo lugar en tu vida. Pido, Señor, que podamos recordar que nada creado puede ser un Dios. Y que nuestro Dios debe ser nuestro creador, el Dios del universo y nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a reconocer en este día que tú eres el único Dios, la deidad sin igual. Por último, Señor, si hay alguien que está mirando, escuchando en este día, que nunca ha confiado en Cristo como su Salvador, pido, Señor, que en este mismo momento pueda ir delante de ti, confesar su pecado, reconocer que es pecador y que no puede solucionar su problema de pecado solo, que necesite de un Salvador. Y pedimos, Señor, que le dé la fe de poner su confianza, de creer en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Cuando murió en su lugar, cuando nuestros pecados fueron cargados sobre Él y Él pagó la cuenta por nuestro pecado y resucitó el tercer día. Pedimos, Señor, que si hay alguien mirando que no conoce a Cristo, que ahora mismo iría a Cristo en oración, su corazón, confesando su pecado y confiando en Cristo. Te damos gracias, Señor. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias una vez más. Siempre es un gusto y esperamos verles muy pronto en nuestro grupo de Skype. Que el Señor les bendiga.